Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en el programa. Hoy nos adentramos en un capítulo bastante oscuro y francamente aterrador de la historia africana, la dictadura de Francisco Macías Nguema en Guinea Ecuatorial. Un tema fascinante, sin duda. Y lo que creo que ofrece algunas lecciones muy relevantes incluso hoy en día. Totalmente. Tenemos una gran cantidad de material para analizar hoy, incluyendo relatos históricos, análisis políticos y, algunos relatos realmente escalofriantes de personas que vivieron ese periodo. Sí, las fuentes primarias para este periodo, especialmente las que provienen de personas que vivieron bajo el régimen de Macías, son realmente desgarradoras, pero cruciales para comprender completamente lo que sucedió. Exactamente. Entonces, para aquellos que no estén familiarizados, Guinea Ecuatorial obtuvo su independencia de España en 1968. Francisco Macías Nguema fue elegido el primer presidente. Había mucha esperanza en ese momento. Esperanza de un futuro mejor, libre del dominio colonial. Sí, pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Y hay un evento en particular, creo que realmente marcó el comienzo de la espiral descendente del país hacia la dictadura. Y es el supuesto golpe de Estado de 1969. Ah, sí. El golpe de 1969. Un evento envuelto en misterio y controversia. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre lo que sucedió? Bueno, comencemos con los hechos básicos. En 1969, Atanasio Ndongo, que era el ministro de Relaciones Exteriores, y Saturnino Ibongo, el representante del país ante las Naciones Unidas, regresaban de un viaje al extranjero. A su llegada. Exactamente. A su llegada a Bata, Macías los mandó llamar inmediatamente. Algo no sonaba bien ya desde ese momento. No, definitivamente. Y poco después se anunció públicamente que Ndongo estaba liderando un golpe de Estado para derrocar al gobierno. Vaya. ¿Y cuál fue el destino de Ndongo? Bueno, la versión oficial es que al verse descubierto, se resistió al arresto y se lanzó por una ventana del Palacio Presidencial. Oh, en serio. Parece un poco, conveniente, ¿verdad? Exactamente. Muchos dudan de esta versión. Hay testimonios de personas que estaban allí que sugieren que en realidad fue la guardia personal de Macías quien lo lanzó al vacío. Además, leí un artículo fascinante en el Financial Times de esa época que decía que las víctimas de este supuesto golpe fueron ahorcadas públicamente. Eso es simplemente horrible. Lo es. Y lo que lo hace aún más espeluznante es que, según el artículo, la canción Those Were the Days sonaba por los altavoces durante las ejecuciones. Dios mío. Una imagen realmente inquietante. Realmente lo es. Y creo que esto realmente nos da una idea del tipo de régimen que Macías estaba construyendo. Absolutamente. El supuesto golpe de Estado de 1969 fue solo comienzo de una campaña de terror y represión que envolvería al país durante la próxima década. Entonces, ¿cómo utilizó Macías este incidente para consolidar su control? Bueno, en primer lugar, lo utilizó como pretexto para eliminar a cualquiera que considerara una amenaza, ya sea real o imaginaria. Cualquier persona que tuviera alguna conexión con Ndongo, por mínima que fuera, fue perseguida sin piedad. Eso suena como una verdadera casa de brujas. Lo fue. Saturnino Ibongo, por ejemplo, supuestamente se suicidó en prisión. Pero muchos creen que fue asesinado. La esposa de Ndongo también fue torturada y asesinada públicamente. Simplemente terrible. ¿Y qué pasó con otros opositores? ¿Otros líderes políticos? Muchos de ellos fueron encarcelados o ejecutados. Figuras prominentes como Enrique Gori y Armando Balboa, que tenía una gran influencia política, también fueron encarcelados. Y aquellos que sobrevivieron a los juicios iniciales a menudo no corrieron mejor suerte. ¿Qué quieres decir? Bueno, tomemos a Gori como ejemplo. Fue asesinado a machetazos por un guardia de la prisión mientras estaba encarcelado. ¡Qué horror! Increíble cómo Macías usó este supuesto golpe para desmantelar por completo cualquier vestigio de democracia que quedaba en el país. Así es. Declaró que el sistema multipartidista era incompatible con las tradiciones de Guinea Ecuatorial. Ya veo. Y procedió a introducir un sistema de partido único, el PUEN, que luego se convertiría en el PUEN, Partido Único Nacional de Trabajadores. La membresía en este partido, por supuesto, se hizo obligatoria para todos los ciudadanos. Eso suena muy familiar, desafortunadamente. El viejo truco de partido único. Cierto. Y aunque la Constitución de 1968 técnicamente seguía vigente, en realidad ya no tenía ningún valor real. ¿En qué sentido? Bueno, para 1971, Macías había decretado que insultar al presidente se castigaba con entre 6 y 12 años de prisión. Y cualquier conspiración real o imaginaria se pagaba con la pena de muerte. Entonces, básicamente cualquier cosa que él no aprobara podía considerarse un crimen. Exactamente. Estas definiciones amplias le dieron un poder absoluto para aplastar cualquier tipo de disidencia. ¿Es escalofriante pensar en el nivel de control y paranoia que debe haber tenido? Sí. Y mientras tanto estaba ocupado construyendo su propia imagen como un líder supremo, casi divino.
En 1972 se autoproclamó presidente vitalicio y comenzó a acumular títulos grandiosos como General Mayor de los Ejércitos Nacionales, Gran Maestro de Educación, Hacienda y Cultura. La lista continúa y continúa. ¿Verdad? Oh, sí, creo que terminó con más de 40 títulos diferentes. Un verdadero megalómano. Sin duda. Y la propaganda del régimen no escatimaba en elogios. Lo llamaban el único milagro, el genio incomparable. ¿En serio? Sí, e incluso se referían a su padre como su santo padre. Realmente estaban tratando de construir un culto a la personalidad a su alrededor. Increíble. Y este culto a la personalidad, ¿cómo evolucionó con el tiempo? ¿Qué papel jugó la religión en todo esto? Bueno, ese es un aspecto aún más inquietante de la historia. Macías eventualmente entró en conflicto con la Iglesia Católica. Ah, ¿sí? Sí, y el Partido Único comenzó a propagar el eslogan "No hay más Dios que Macías". Dios mío. Se le comparaba con el Mesías en el Catecismo del Puente. Y la frase "Dios creó Guinea Ecuatorial gracias a Macías. Sin Macías, Guinea Ecuatorial no existiría", se incorporó a los servicios religiosos católicos. Eso es una locura. ¿Y qué pasaba con los sacerdotes que se negaban a seguir estas directrices? Muchos fueron expulsados del país o encarcelados. Algunos incluso fueron asesinados. Ese, simplemente. Increíble. Y en 1973 se aprobó una nueva constitución redactada nada menos que por el jurista español Antonio García Trevijano. Sí, una figura bastante controvertida en sí misma. Lo es, sin duda. Pero lo irónico es que esta constitución, al menos en el papel, garantizaba la libertad y la dignidad del hombre, los derechos de reunión y asociación, la libertad de prensa. Era una completa fachada, por supuesto. En realidad, los poderes de Macías solo se fortalecieron con esta nueva constitución. Le dio aún más control sobre el poder judicial. Entonces, solo más represión bajo el disfraz de legalidad. Exactamente. Y volviendo al tema de los golpes de Estado, el de 1969 fue solo el primero de una larga serie, ¿verdad? Sí, hubo varios otros supuestos intentos de golpe a lo largo de su gobierno. Y se cree que todos fueron genuinos. Bueno, muchos expertos creen que la mayoría, si no todos, estos intentos de golpe fueron fabricados por el propio Macías. ¿Para qué? Para justificar aún más su represión, eliminar rivales y cultivar esta imagen de sí mismo como un líder invencible constantemente asediado por enemigos. Una táctica clásica de los dictadores. Cierto. Y es interesante notar que el emblema del puente era un tigre. Un tigre, pero no son nativos de África. No, no lo son. Y algunos creen que esto es significativo. El tigre, este ser mítico, letal e inmortal, se convirtió en una representación de la fuerza y el poder de Mesías. Ya veo, un poderoso símbolo para un régimen basado en el miedo. Exactamente. Y según la superstición popular, Macías podía incluso invocar a un tigre con su voz para defenderse de cualquier ataque. Wow, esas son algunas cosas realmente extrañas. Lo es. Y todo esto contribuyó a crear un aura de misticismo y miedo a su alrededor. Entonces, al principio, la represión se centró principalmente en los partidarios de Nongo y otros líderes políticos, pero eventualmente se extendió a otros grupos. Oh, absolutamente. Si bien los partidarios de Ndongo y Ondoedu fueron los primeros objetivos, la represión de Macías pronto se extendió a cualquiera que percibiera como desleal. ¿Cómo quién? Intelectuales, profesionales, cualquiera que pudiera cuestionar su autoridad o que simplemente no mostrara suficiente entusiasmo por su régimen. Incluso participar en una campaña electoral previa podría ser motivo de encarcelamiento o muerte. Wow. El alcance de su paranoia era realmente asombroso. Lo era. Realmente nadie estaba a salvo bajo su gobierno. No, nadie estaba a salvo. Y como mencionaba, su paranoia se extendió más allá de la élite política. Sí, era como si hubiera enemigos por todas partes. Exactamente. Macías veía amenazas potenciales en cualquier persona que considera capaz de desafiar su autoridad o su visión del mundo. Ya como si cualquier pensamiento independiente fuera una amenaza. Precisamente. Y esto nos lleva a un aspecto realmente crucial y trágico de su régimen: la supresión sistemática de la educación y la cultura. Supongo que un pueblo educado es más difícil de controlar, ¿no? Absolutamente. Para Macías, la educación y la cultura representaban un caldo de cultivo para el pensamiento crítico y la disidencia, algo que no podía permitir. Claro. Entonces, ¿qué hizo exactamente? Simplemente cerró escuelas y universidades. Bueno, sí, en parte. Cerró universidades, bibliotecas, persiguió a cualquier persona con estudios superiores, profesores, escritores, médicos, abogados. Wow. Básicamente cualquiera que tuviera una educación. Exactamente. Muchos fueron asesinados, otros encarcelados o forzados al exilio. Fue una verdadera purga de intelectuales. Imagino el impacto devastador que esto tuvo en el desarrollo del país. Absolutamente. Guinea Ecuatorial perdió a toda una generación de profesionales e intelectuales, algo de lo que el país todavía se está recuperando. Es una tragedia. Y además de la represión contra intelectuales, hubo también persecuciones por motivos étnicos. Sí, lamentablemente.
Macías, que era de la etnia Fang, implementó una política de favoritismo hacia su propio grupo, lo que condujo a la discriminación y persecución de otras etnias, especialmente los bubis. Los bubis, ¿por qué ellos en particular? Bueno, los bubis, en su mayoría católicos y con un nivel educativo más alto que la media, eran vistos por Macías como una amenaza. También estaban concentrados en la isla de Bioko, donde se encontraban las principales instituciones del país. Ah, ya veo. Así que representaban una amenaza política y económica. Exacto. Se estima que miles de bubi fueron asesinados o forzados a huir de la isla durante su régimen. Es terrible. Estas persecuciones étnicas debieron generar un clima de terror y desconfianza generalizado en la sociedad. Sin duda. La cohesión social se fracturó, el miedo se apoderó de la población y la desconfianza se convirtió en la norma. Es una táctica común en las dictaduras, ¿verdad? Crear enemigos internos para justificar la represión y el control. Lamentablemente sí. Divide y vencerás. Y hablando de control, no podemos olvidar el impacto económico de la dictadura. Leí en algunos de los documentos que la mala gestión, la corrupción y la expropiación de empresas extranjeras llevaron a una grave crisis económica. Correcto. La economía del país, que ya era frágil tras la independencia, se desplomó bajo el régimen de Macías. La producción de cacao, principal fuente de ingresos, se hundió debido a la falta de inversión y la mala gestión. Eso debió tener un efecto devastador en la vida de la gente común. Por supuesto. La pobreza se disparó, la infraestructura se deterioró, los servicios básicos colapsaron. Y supongo que esta situación económica solo alimentó el descontento social y la represión. Exactamente, se creó un círculo vicioso. La represión generaba pobreza, la pobreza aumentaba el descontento y el descontento justificaba más represión. Es desolador ver cómo un país con tanto potencial, con la esperanza de la independencia recién conseguida, se vio arrastrado a un abismo de terror y pobreza. Sin duda. El régimen de Macías fue una tragedia para Guinea Ecuatorial en todos los sentidos. Destruyó el tejido social, la economía, el potencial de desarrollo del país. Fue un periodo oscuro del que el país aún está tratando de recuperarse. Realmente te da de pensar, ¿no? Yeah. ¿Cómo un país con tanta promesa al comienzo de su independencia pudo caer en una espiral tan terrible de tiranía y opresión? Es realmente trágico. Lo es, y una pregunta que me he hecho a menudo es, ¿cómo pudo Macías aferrarse al poder durante tanto tiempo? ¿Cómo pudo mantener un control tan brutal sobre todo un país durante más de una década? Sí, es una buena pregunta. Quiere decir, obviamente, el terror jugó un papel importante. Ah, sin duda. El terror fue su principal herramienta. Sembrar el miedo en todos los sectores de la sociedad. Y lo alimentó con la propaganda y el culto a la personalidad que construyó a su alrededor. Pero también creo que hay que considerar el contexto internacional de la época. ¿Te refieres a la Guerra Fría? Exactamente. La Guerra Fría estaba en su apogeo y Macías fue muy astuto al jugar sus cartas en ese tablero geopolítico. Se presentó como un líder antiimperialista, un defensor de la independencia africana frente a las antiguas potencias coloniales. Y eso le ganó a algunos amigos poderosos, ¿verdad? Sí, obtuvo el apoyo de países como la Unión Soviética y China, que lo veían como un aliado en su lucha contra Occidente. Y por otro lado, supongo que muchos países occidentales, preocupados por la expansión del comunismo, estaban dispuestos a pasar por alto sus atrocidades. Lamentablemente sí. La comunidad internacional no reaccionó con la contundencia que se hubiera necesitado para frenar los abusos de Macías. Es una historia que hemos visto repetirse muchas veces, ¿no? Tristemente, sí. Pero bueno, al final, el reinado de terror de Macías no duró para siempre. En 1979 fue derrocado por su propio sobrino, Teodoro Obiang Nguema, en un golpe de estado. Oh, vaya, qué giro de los acontecimientos. ¿Y qué pasó con Obiang? Bueno, él todavía está en el poder hoy. En serio. Guinea Ecuatorial todavía está lejos de ser una democracia. Entonces, en muchos sentidos, el país todavía está lidiando con el legado de la dictadura de Macías. Absolutamente. El impacto de su régimen se sigue sintiendo hoy en día. Y creo que la historia de Macías es un recordatorio leccionador de lo frágil que puede ser la democracia y lo importante que es defender los derechos humanos y las libertades fundamentales. Totalmente de acuerdo. Bueno, esta ha sido una inmersión profunda, realmente fascinante, aunque algo perturbadora. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros hoy. Ha sido un placer. Y gracias por invitarme. Y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Esperamos que les haya resultado informativo y tal vez incluso un poco inspirador para apreciar las libertades que muchos de nosotros damos por sentadas. Hasta la próxima.